El dolor no solo vive en el cuerpo, también se esconde en lo que callamos. En esta primera temporada, Más allá del dolor, abrimos un espacio para comprender, sentir y transformar. Bienvenidos a El Camino del Corazón. Buenas, ¿cómo están todas las personas que nos están viendo el día de hoy? O que nos están escuchando, ya sea que nos estén escuchando desde su casa, desde el móvil, desde donde sea. Hoy día tenemos un programa muy especial. Vamos a saludar primero a Zuley. Hola Zuley, ¿cómo estás? Hola, chicos. Hola, qué rico. Hola. Siempre es un placer. Vamos a saludar también a Mauro. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo está el día de hoy? Bien lado. Aquí disfrutando la sensación de lluvia que se viene. Parece que es la última con tormenta eléctrica. Pero rico igual, está haciendo frío. Me encanta la tormenta eléctrica. Sí, tiene como una connotación de película. Oye, hoy día les quiero contar que me tocó hacer la presentación a mí. Y yo soy re malo para hacer presentaciones, pero hoy día nos tocó un tema súper especial. Y Te creo nada cuando dices que soy malo para hacer presentaciones. No es que sea malo, es que no me gusta cómo las hago. Eso. O sea, creo que te han salido bien. Es que siento que las de ustedes son como más naturales, como más expresivas, pero por ejemplo el tema de hoy día a mí me gusta mucho porque siempre me han gustado todos los temas que hemos tocado, han sido muy interesantes, pero el de hoy día tiene esta connotación de, por lo menos para mí, me presento, de que tiene una connotación también de reivindicación. Algo por ahí como de poder entender. Hoy día vamos a hablar sobre el dolor en el género femenino, cómo apreciamos el dolor dentro del género femenino y cómo dentro de los hombres también percibimos el dolor del género femenino, tanto desde el conocimiento como biológico, que por ejemplo me trae mucho a mí, también con el tema de los procesos emocionales que se ha trabajado mucho y desde un punto de vista muy particular. En este punto de vista, más que particular, en específico, que tiene que ver con una psicóloga que estábamos hablando ahí en la reunión de pauta. Una doctora. Una doctora, gracias. Que existían hitos dentro de la vida de la mujer, dentro de su ciclo vital, ¿verdad? Y esos hitos dolorosos marcan ciertas situaciones, marcan ciertas eras desde la persona y también marcan interpretaciones de cómo se viven esas eras, de cuáles son las vivencias. Y muchas veces nosotros, en general, como sociedad, no solamente los hombres, sino que como sociedad, no las entendemos muy bien o no les sabemos poner buenas palabras. Cuéntanos un poquito, antes de que empecemos, cuéntanos un poquito, Mauro, sobre esta visión de la cual estamos hablando, sobre la persona, sobre esta doctora. La doctora, se llama la doctora Ana Peiro, ya es una investigadora de las ciencias sociales que ha ido como trabajando con un grupo multidisciplinario el impacto de ser mujer con la connotación biológica, social, cultural, y cómo estos, como decías tú, Lau, cómo este transitar de vida de las mujeres se ve afectado por esos elementos y que tiene que ver también, no solamente tiene que ver con una construcción, ¿ya? Entonces cuando hablamos de género hay que decirle a las personas que nos están escuchando que no solamente tiene que ver con ser hombre o mujer, tiene que ver cómo somos hombres y mujeres en esta sociedad. Y es un poquito también lo que vamos a ir hablando. Y ella lo refleja de una manera bastante como concreta. Y tiene que ver con lo que decías, Lau, con estos cuadros, como con hitos. Y lo vamos a ir abordando a lo largo de hoy.
No sé si ahí la Su quiere abordar, a ir a dar alguna idea. Bueno, me siento primero honrada. Siento que tengo que sacar la cara por este tema. Y está súper interesante esta doctora, porque como decía Mauro, es como que hace un resumen de 4 hitos que son dolorosos, ¿cierto? Pero para la mujer, específicamente para nosotras. Entre conversaciones le agregamos unos así, como el primer hito doloroso de la mujer es cuando nace y luego te ponen unos alitos así de oro. Sí. Ya partimos así. Claro, el dolor te distingue como mujer. El dolor de... Y bueno, entonces vamos a darle como inicio, ¿cierto? A estos 4 ítems desde distintas miradas, desde la parte social, psicológica, biológica, que van determinando que estas vivencias sean dolorosas, pero no solamente la vivencia, sino que hace una antesala de que esto te pasa porque tú eres mujer, en el fondo. En términos generales, hay diversos como actos en ciertas religiones que ya se vuelven mucho más complejas, en ciertas tribus en África o no sé, de pronto en la religión islámica, musulmana, también tienen otras costumbres súper complejas para la mujer. O inentendibles también para las sociedades más occidentales. Oye, partamos con el primer mito, con el primer hito, perdón, que tiene que ver con la menstruación. Habíamos hablado de que la mujer igual nace, claro, con ese primer yugo de que las mujeres tienen que tener arito. Entonces también se le pone arito muy de pequeñas. A las niñas también se les ponía aritos. Ahora ya no he visto tantas niñas con arito, pero cuando eran muy pequeñas se les ponía aritos muy de pequeñas. El arito de oro, chiquitito, como una perlita. Claro, ¿y ese era de verdad o era prensado? ¿O le hacían el agujero para el arito? No, de verdad, no. Si te hacían el hoyito para ponerte el arito. Chuta. Para no fuera una guagua pelona que te confundís con los nombres. Como que para que no tener que decir, es mujer o es hombre, tiene arito, es mujer. Y si era pirata el niño, tenía un loro. Era Tenía una reencarnación pirata. Claro. Oye, pero bueno, el primer hito más importante y que es global, porque independientemente de las diferentes sociedades o las diferentes culturas o creencias que nombraba Zuley, el primer hito principal es el dolor menstrual, la menarquia, la primera menstruación. Claro. O sea, es un hito súper importante en la mujer porque te determina como que tú pasaste a un paso. De hecho, hay rituales de paso cuando la niña menstrua y pasa a ser mujer. Y hay muchas culturas que hacen celebraciones, ¿cierto? De ese paso, pero implica que es un paso doloroso. No debería ser doloroso, pero igual va acompañado de dolor, va acompañado de desconocimiento. Ahora se está normalizando un poco más contarle a las niñas, pero no sé, en la época de mi mamá o en mi época, siendo que yo me crié con muchas primas, que podría ser más normalizado, la verdad es que no. Fue así como... Es como que te sorprende, no sabes qué hacer. Entonces sí es como un proceso incómodo. El momento en que te pasa que empiezas a menstruar y después todas las veces que te toca menstruar, todos los meses, como algo oculto, ¿cierto? Que no se conversa, el tema de la toallita, todo es como relacionado con algo que se oculta, con algo que te da vergüenza y pudor. Qué importante eso que acabas de decir, Su, porque al final el concepto de lo doloroso, y me puedes como ver tu experiencia, como esta primera vez la menarquia fue dolorosa físicamente para ti.
Eh, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que fue desconcertante. Ya. Sí, eso fue. Yo tenía 14 y iba para los 15. Era grande. Pero qué bueno, te llegó como más retardada. Bien. Sí. Me acuerdo que me vieron, estaba como fuera del negocio con mi hermana y me dieron ganas de desmayarme. Y como que me senté en el suelo y llegué a la casa y fui al baño y como que miedo, no. Menos mal que estaba mi hermana, justo estaba ahí mi mamá, entonces ahí ella es como que operaron así muy, ya sabemos qué es, ¿cierto? Como, esto pasó, uno pasó tres, pero tú estás así como, no entiendo nada, ¿qué es esto? Tengo miedo, qué incómodo, y luego te pones la toalla, no, qué incómodo, ¿cierto? Te agarró de sorpresa, vino esta sensación de desmayo. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque al final también tiene que ver con esta apreciación no solamente biológica o física, sino también de cómo se construye psicológicamente esa situación, po. O sea, la sensación de vergüenza, la sensación de desconocimiento, la sensación de ya ser diferente y ocultar qué me está pasando. ¿Sí? Entonces, esos elementos lo hemos revisado en los otros episodios, cómo finalmente esos elementos emocionales o psicológicos sociales van generando un impacto doloroso en algo físico, pese que lo físico capaz que no haya sido tan doloroso. Sí, es una mezcla de varias cosas, de como lo personal, la vivencia, la incomprensión, luego está la parte social, luego ya te sientes como un hito que tú eres diferente. No entender como, me acuerdo que mi mamá le contó a mi tía, era como un momento importante, celebración, y yo con cara de, de pollito. ¿por qué es importante? Como, sí, es algo como de un punto de separación en el fondo. Oye, a ti en algún momento antes de que, o te acuerdas, si es que no te acuerdas, puede ser, lo más probable es que no te acuerdes, pero antes de ocurrido, ¿a ti te habían hablado de que esto podría pasar, de que esto pasaba? ¿Te prepararon de alguna manera o hubo una charla previa en cuanto a estas situaciones? No. No que yo recuerde, perdón si alguien lo ve y dice, yo te lo dije. No, igual piensa que mi contexto familiar fue que me crió mi papá, apoyado de mis tías, mis primos, bueno, todo ahí, y mi abuelita, pero mi abuelita con una crianza así machista, entonces no era nada de eso se conversaba, ni de sexualidad, ni nada, y de pronto creo que sí pasaba en mi entorno, pero yo tenía una mentalidad súper infantil, súper niña. Fui como un poco atrasada en mi vivencia porque fui muy niña hasta grande. Entonces, si eso pasó y lo vi con una prima más grande, no me di por aludida. Y no fue conversado, no, como que mi mamá me lo dijera tampoco. Te pregunto porque No me acuerdo, en verdad. me acuerdo de que como en el 90, en el 2000, una cosa así, cuando en el curso más o menos se calculó que muchas de las niñas iban a tener la menstruación por el tema de edad y que muchas veces pasa sincrónicamente, etcétera, etcétera. También porque por el tipo de la edad biológica y todo el asunto. En mi curso yo me acuerdo que se hizo un operativo y se hizo, por ejemplo, un ramo, así como matemática y cosas así, y educación sexual. Y hablaban directamente de eso, trataban primero de normalizar. Estaba una psicóloga que era la Carmen Ales, la Carmen Gloria Ales. ¿No? Que era una panelista de la Loel y una cuestión así. No sé si se acuerdan de ella. No. Yeah. Ella era ¿cómo se llama esto? Apoderada de uno de los chicos del curso.
Y la cosa es que ella como psicóloga hablaba súper abiertamente sobre sexualidad, sobre todas esas cuestiones, pero no solamente hizo, o esta situación no solamente hizo que las niñas pasaran o transicionaran de un periodo de niñez a adultez por un tema biológico, sino que obligó de alguna manera a que los niños pasaran de eso, porque nosotros ya teníamos conocimiento de que entonces, las mujeres cambian. Ya no es mi compañerita, no es la que está jugando a la cuerda o la escondida conmigo, ¿cachai? Como que hay que tener cuidado. Cuidado. Claro. Pero cuidado ahí, corrígeme ahí, Lau, si te enseñaron que el cuidado era como cuidado porque ya están en un proceso de tránsito, de vulnerabilidad, ¿o en qué sentido? No sé cuál era el objetivo, pero por lo menos lo que me pasó a mí internamente cuando era ese cuidado que son más frágiles. Porque antes era un compañerito en donde jugábamos fuerte, o sea, jugábamos a la escondida, jugábamos a la pinta, jugábamos a una cuestión que era como el tombo, el zoo, no me acuerdo, una cuestión donde te pegáis una patada. Y jugábamos todos normalmente entre todos. El combo. ¿Sí? El caballito entonces. Oye, pero ¿qué colegio estaba? Se llamaba Colina 1, pero no. Nos hacíamos tatuajes con la lapicera y cuestiones así y fermentábamos ahí algunas cuestiones en el almuerzo. Pero bueno, pero nos pasó que mentalmente nos dimos cuenta de que las niñas eran más frágiles y que no podían jugar. Entonces pasó esa cuestión como pasamos de una transición en donde jugábamos todos a donde empezábamos a jugar por separado. ¿Cachai? Donde estaba esa separación de género también. ¿Sabes que me acuerdo una conversación de una persona, un primo, que preguntó que por qué las mujeres, no sé, no jugaban a la pelota, algo así. Entonces me preguntó eso y yo también me lo pregunté y le dije porque hay una diferencia, no sé, que en realidad socialmente a la mujer no se le, tal vez no tácito, pero no se te permitía jugar a la pelota, porque le decía, anda a jugar a la pelota tú con niño con un jumper, anda a jugar a la pelota tú si los niños no te integran. No es algo de habilidades motoras básicas, no es que tengamos distintas habilidades motoras. Tiene que ver con algo social y con algo que te separa en el fondo, que eso no es un dolor físico, pero sí es un dolor y una especie de sensación de inferioridad en el fondo. Exacto. Buen punto ahí tocaste, porque por ejemplo ahora me hiciste acordar de que hasta esa edad todas las niñas, yo iba en un colegio donde tú ibas con ropa de calle. Hasta esa edad todas las niñas iban con pantalón, polera y cuestiones así. Y después de esa edad se empezaron a poner vestidos. La señorita. Entonces, señorita. claro, entonces era difícil que jugaran a la escondida o a correr o cuestiones así con falda o cosas por el estilo. Pero antes, claro, se jugaba. O de repente, no sé, pues, íbamos a ¿cómo se llama esta cuestión? Actividad física. Y claro, se ponían bus y cuestiones así, jugaban normal, jugaban básquet, jugaban vóley, jugaban fútbol y todo normal, ¿cachai? Pero en el colegio propiamente tal, hubo un cambio en donde ellas se ponían vestidos, entonces ya no jugaban a las mismas cosas, ya no jugaban a la cuerda, ponte tú. Ya no podían saltar la cuerda todas, solamente las que llevaban pantalón. Claro. Igual y me acuerdo de eso, pero de la cuando pasé enseñanza media, pero porque sí, a mí me llegó la menstruación en el verano, cuando yo era año de los 15, entonces ahí ya iban primero. Un cambio, antes yo jugaba a la para, a la pinta, a la escondida. Y después era como sentarse y ponerse el blazer en las piernas. Me acuerdo de eso. Oye, bueno, basado en el ítem de la menstruación, está la parte biológica, ¿cierto? Que es como la liberación del endometrio y todo el proceso que pasa, que es doloroso. Entonces, en verdad, tú en esos días estás con más dolor, cambia tu humor.
Claro, hay todo un cambio hormonal. ¿Qué? Hay un cambio hormonal importante durante esos días. Claro, el cambio hormonal que sustenta este proceso biológico genera, liberación de distintas hormonas, pero que acompaña esta inflamación en la zona del útero, en la zona del sacro y también en tu estado de ánimo. Es como que pasas a ser otra persona. Es que una persona con dolor no es la misma persona. Yo me acuerdo de... Y sabes que tu energía es distinta, y si lo llevamos al plano más como espiritual, y el ciclo lunar cuando tú estás menstruando tiene que ver con tu energía hacia adentro y con tu autoobservación. Entonces tu energía no está hacia afuera como en el ciclo ovulatorio, por ejemplo. Y el ovulatorio es súper clever y súper productivo y te ves súper bien y súper elocuente cuando hablas. Y luego pasas como a la fase premenstrual, tu energía empieza a bajar, hay más inflamación, hay dolor también en los pechos posiblemente. Y eso ya te está avisando, este cambio hormonal, baja tu energía y luego llega la fase menstrual y ya es como, no me hables, quiero un guate. Igual es heavy, porque al final también tiene que ver con esta connotación social y cultural, como decís tú, como ese periodo es como de repliegue, de observación, de cuidado, de mayor contención de ti misma o del entorno, pero también existe una desinformación y como propiciar como este grado de funcionalismo, como constantemente funcionando, cumpliendo los objetivos, tenéis que, en esa edad, como tenéis que rendir igual las pruebas, tenéis que igualmente poner atención, ir a 8 horas de estar en el colegio sentado en un banquillo, ¿cachai? Entonces como que no daban espacio, como decís tú, ni tiempo para camita. Y tampoco el conocimiento, o sea, porque es un redescubrirte, yo lo tengo más claro, pero como porque empecé a tomar pastillas anticonceptivas. Entonces, entonces, como no sé qué edad, a los 30, que yo empecé a estudiar ayurveda, ginecología natural, no sé qué, dejé de tomar pastillas. Pero estuve desde los 20 hasta los 30, aunque no tuviese pareja, tomando pastillas igual. Porque bajaba el dolor, porque era como, esto es lo mejor, y te ordenan los ciclos, y te va a llegar siempre el mismo día. Y cuando dejé de tomar, empieza como un proceso de desintoxicarte de las pastillas, pero empiezas a conocer tu ciclo. Y ahí se empiezan a marcar las diferencias de ciclo. Bueno, y te das cuenta de que los ciclos no son tan regulares y tan cíclicos normalmente o naturalmente. Pasa que, yo viví mucho. Mi mamá tenía menstruaciones agónicas, sí, de muy intenso dolor, porque ella tenía un desbalance hormonal. Ella no tomaba pastillas por lo mismo. Por lo mismo le dan estos dolores. Y me acuerdo perfectamente de esos momentos en donde estos dolores intensos que le surgían a ella, claro, pues la mente o la forma de ser de la persona cambiaban completamente, se distanciaban completamente de lo que era. Y ahí entendía de que ese dolor como que uno nunca le iba a pasar, ¿cachai? Como que son dolores que uno no puede describir a menos que los viva, ¿sí? Y no puedo imaginarme, porque eran muy agónicos. De hecho, tanto así que mi mamá tomaba analgésico y antiinflamatorio y no le servían para nada. Era bastante doloroso. Sí, y era por este desbalance hormonal. ¿Han visto esos test que ocupan con hombres? Como esas pruebas con hombres. Y le ponen un TENS, que es un electroestimulador. Y se los pone como en la zona del bajo vientre y le empiezan a subir el grado. Entonces empieza a generar a transmitir unos impulsos eléctricos.
que son a disminuir el dolor, pero cuando pasa cierto rango, cierto parámetro que empiezas a subir, duele, po, porque se supone que tú tienes que llegar a un margen que sea tolerable, y ahí se mantiene el TENS para un trabajo, no sé, fortalecimiento muscular o liberar el dolor, depende del parámetro. Pero lo empiezan a subir, tú, no sé, en 7 y están pero sufriendo tremendo. 7 en 2. Y en verdad, y una mujer tipo, sí, puedo seguir trabajando. Bueno, lo va a hacer también. Creo que esa investigación también lo hicieron como en el embarazo, o sea, con el tema del parto, que lo vamos a abordar hoy día, pero que tenemos una súper baja tolerancia al dolor, los hombres en comparación a las mujeres. Como que ahí realmente en esa investigación los hombres se volvieron mucho más empáticos. Ahí pasan dos situaciones igual que son una a nivel mental y otra a nivel fisiológico. Pasa de que a nivel mental las mujeres tienen una percepción distinta del dolor porque conllevan este dolor menstrual por este balance hormonal. A ver, el dolor menstrual, la menstruación duele por el desprendimiento de las paredes del útero que provocan inflamación. Sin embargo, el dolor propiamente tal o este desprendimiento se da de manera masiva o más fuerte también por un desbalance hormonal que se provoca ya sea por alimentación, etcétera, etcétera, por algunos hábitos. Pero estas situaciones lo que provoca es que claro, nosotros decimos, es que el umbral de las mujeres cambió, son más resistentes. Sí y no, el umbral del dolor es uno, pero la percepción mental de cómo ellos perciben ese dolor o cómo ellos racionalizan ese dolor, viven ese dolor, es distinta, ¿verdad? A nivel periférico, sí, los rangos pueden cambiar. A nivel de receptores periféricos, los rangos de dolor pueden cambiar a través de que los receptores de dolor o cosas por el estilo se pueden sensibilizar o desensibilizar, o saturar. Pero a nivel central, a nivel del cerebro, el rango del dolor es único. Los centros de dolor son uno. Y ese no cambia. Pero sí cambia la percepción de cualitativamente cómo percibimos ese dolor. Y lo otro creo que es la parte social, de cómo se ve o cuál es la importancia que se le ha dado al dolor que siente la mujer en esa fase. Porque se normaliza que sienta dolor, entonces no hay una mayor relevancia, o no hubo, yo creo que ahora se está poniendo más atención. Pero entonces tú te acostumbras a normalizar el dolor y a callarlo. Y eso, normalizar que te duele y listo, y sigues con tu vida. Porque eso es lo que tú viste en tus pares, en el resto, lo que se te enseñó. Oye, lo que estar transmitiendo, entonces, bueno, hay que tener más educación y conciencia. Perceptualmente, ¿tú sientes que ha cambiado el concepto del dolor menstrual desde que te llegó tu menarquia hasta ahora? Como socialmente hablando. Sí, mira, me vinculé mucho tiempo en círculos de mujeres y bueno, desde la parte terapéutica, entonces claramente desde lo que se está hablando cambia, porque primero se está hablando y también se están haciendo más investigaciones, lo mismo por ejemplo esta doctora, entendiendo que antes las investigaciones siempre se han hecho en hombres, no en mujeres, entonces ahí tus ciclos menstruales, o sea, tus ciclos de mensuales, ni por aludido, o sea, ni me enteré. Pero claro, ahora sí se conversa, ahora hay como encuentros de hitos para las niñas cuando pasan esa fase, se les explica, se les da una connotación distinta. Entonces claramente ha ido cambiando el cómo se ve ahora. Y respecto como a las amistades con hombres, ¿tú notas un grado de mayor conocimiento y conciencia?
del hombre respecto a lo que experimenta una mujer. Por ejemplo, con el tema de la menstruación o con otras cosas. Yo creo que sí, pero es como he tenido que normalizar, no, como entenderlo yo y normalizarlo para después decirlo, porque te acostumbraste a no decirlo, ¿cierto? Es como algo oculto, algo privado, algo íntimo. Y en la medida en que tú empiezas a naturalizarlo y a respetar tu ciclo, se lo dices al otro y el otro lo entiende, porque no va a entender algo de lo que no es consciente, de lo que te está pasando. Entonces sí, yo tengo un entorno de amistades masculinas que son más conscientes. Creo que es por lo mismo, como no por mí, no solo por uno. Pero igual, porque lo vas conversando y porque también ese entorno se vincula como en los mismos, de pronto, encuentros, en los mismos estados de conciencia. Es importante eso que acabas de decir, porque desde el principio, cuando abordabas el tema de la primera menstruación o la menarquia, este grado de desconocimiento o de desinformación marca tu forma de construir la realidad frente al ser mujer y hombre. Como que ahora el hecho de poder entenderte a ti, la situación permite compartirlo con el hombre y el hombre se informa y se hace más empático porque entiende. Y validarlo porque tú entendiste, o sea, tú fuiste invalidada todo el rato. O sea, si te pasaba algo te decían, está ahí con la regla. Que, no sé, bueno, acá está con la regla, están pensando. Entonces, no podías estar con la regla, no podías enojarte porque te decían que estabas con la regla, no podías estar, querer estar sola porque era algo negativo, era algo malo, entonces tú entendiste que es mejor guardarlo. Lo hablamos entre las mujeres. Oye, tienes una toallita, no sé, como ese tipo de cosas entre nosotros. Entonces, primero parte por un cambio de conciencia tuyo, de aprender, de reconciliación, o sea, está la parte social. ¿Qué pasa cuando te manchas? Que me pasa un montón de veces en el colegio, porque no era como un flujo regular, era como un poquito de un recreo a otro recreo, ya estaba mucho. Abría la cascada. Sí, y manché la silla un montón de veces. Y la vergüenza que te da, ¿cierto? Tener que ocultarlo. Menos mal que había una compañera al lado mío que se sentaba y era como miradas y tú ya sabías. Bueno, y usar todos los recursos, ponerte el blazer amarrado, ir al baño, sí. Bueno, ahí hay un punto. Lo hablábamos el episodio pasado cuando hablábamos de la construcción de lo masculino. Las tasas por ejemplo, de suicidio es más alto en hombres que en mujeres. El sentido de cómo las mujeres a veces en esta construcción de ir experimentando dolor, no solamente cambios biológicos, sino también la connotación social y cultural, van apañándose. Se van haciendo, hay una capacidad de poder sentir y empatizar con el dolor, y desde ahí también está la connotación de apoyo versus el que vivía el hombre, que lo vivía de forma más solitaria. Pero como el concepto de empatía, por eso la mujer desarrolla la empatía mucho más que los hombres. En ese sentido, como que se habla mucho sobre estos patrones, como estos desarrollos evolutivos que nosotros hemos mencionado de pasar de tribu y cosas por el estilo, de estos cazadores recolectores y cosas así como el humano primitivo. Y siempre se habló de que las mujeres generaban esta comunidad, siempre estaban en comunidad porque siempre estaban a cargo de los asentamientos y cosas por el estilo, y el hombre estaba a cargo de ir a cazar y todo el asunto. Pero ¿sabes? Yo ahí tengo como cierta observaciones en las cuales, por ejemplo, tiene que ver más con el desconocimiento, porque ponte tú, no sé, a nivel de conocimiento, cuando éramos chicos en el colegio, que fue mi aproximación a este tema,
Eh, Nosotros éramos súper apañadores con nuestras compañeras. Súper apañadores. No solamente a nivel del curso, sino que a nivel de colegio. Éramos muy como comprensivos en ese sentido. Habían bromas propiamente tal del desarrollo frontal o el subdesarrollo frontal de un cabrón chico. Pero también había así como una comprensión de que hay que tener cuidado, hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que tener esa observación de que si está... Lo digo porque a mí esta historia me pareció súper chocante cuando supe de dónde venía este término de histérica, Ajá. que lo habíamos hablado. Histérica tiene una semiología que viene del nombre en latín del útero. Entonces, claro, entonces cuando se hablaba antiguamente de que había mujeres que estaban histéricas o que eran histéricas, eran porque tenían un problema uterino. Y se asociaba mucho a los periodos menstruales, ¿verdad? Entonces, y aparte las técnicas para disminuir estos malestares mentales eran horribles, básicamente eran violaciones, entonces esas cosas eran muy fuertes. Y creo que todos esos conceptos se dieron por ese desconocimiento de qué era la menstruación propiamente. Ahora que... No, dale tú. Que, bueno, ahí hablaste de varios factores y hay que considerar que tú estudiaste en un colegio con poca... Bueno, primero mixto. Porque hace una tremenda diferencia. Yo he hablado con hombres que estudiaron en colegios de hombres y la conciencia es distinta. Entonces, primero era mixto y segundo ustedes eran pocos. Era como un curso por nivel y 10 humanos por clase, ¿no? Sí, éramos 14 en mi curso. Pero digo, un colegio similar, mixto, con pocas personas, eso también ayuda en, como dice la SUD, influye. Sí. Y bueno, para terminar un poco la idea era de tomar conciencia de ti, de tu, no sé, procesos de autosanación, procesos de reconciliación, por toda esa parte femenina que rechazaste, que ocultaste, para integrarla, aceptarla y luego comentarle al otro como no pasar a que se normalice más, porque entre las mujeres está más normalizado decirle a alguien, oye, estoy en mi primer día de menstruación. Es uno de los días más intensos. Entonces es como súper entendible y ahora pasa eso de poder conversarlo con tu entorno masculino. Qué importante ahí la connotación del desconocimiento y cómo desde la cultura, la sociedad, te separa de algo que es propio desde lo orgánico, como desde lo natural. Como que la cultura te separa, te vuelve más ignorante en lo que es tu propia verdad, de ser hombre o ser mujer. Y tenemos que generar este proceso consciente de redescubrir algo que ya está para poder llegar a un concepto más saludable de género. Claro. Y con una connotación emocional distinta. No de culpa, no de vergüenza, ¿cierto? Sí, completamente de acuerdo. Oye, pasemos a Otro hito. hito. Bueno, otro de los hitos importantes dentro de este ciclo vital de la mujer está la primera relación sexual. La primera relación sexual, que es un hito que mayoritariamente es doloroso por un tema biológico, primeramente, y esto va generando también la primera aproximación a este ámbito de la vida. Exacto. La primera aproximación al ámbito sexual es dolorosa para las mujeres. Para el hombre no, para el hombre es completamente placentera, pero para la mujer es dolorosa. Ahí dolorosa desde dónde, porque igualmente en la parte como de lo sexual, como que no hay un espacio también de reconocer desde como tu propia sexualidad, como que la mujer
producto de este desconocimiento de lo que hablábamos recién, de lo menstrual, por ejemplo, desde dónde está el reconocimiento hasta físico. El hombre tiene un pene, está expuesto, la sensibilidad del pene al frote, al estímulo externo. En cambio, la mujer tiene una fisiología completamente distinta. Involucra un replegamiento y poder reconocer qué me está ocurriendo como mujer. Entonces, cuando viene la primera relación sexual, es como totalmente ni siquiera alcanzó a reconocerse a sí misma. No sé qué opináis tú, Su. Esta es así como una apreciación de personal. Sí, mira, creo que podríamos dividirlo como en distintos aspectos de por qué es doloroso, y uno en la parte biológica, como de qué tan preparado estás, y la parte del himno también, o sea, se rompe un tejido interno que no necesariamente debería ser doloroso. Pero ahí también está la parte sociales, que no tienes la educación, ni tú ni el partner, dependiendo si esto partió como muy chico, ¿cierto? No hay una educación, no hay conocimiento, o el conocimiento que tienes viene de tus pares, y eso tampoco es mucho. Y lo otro, la parte psicológica, o sea, cómo te sentiste tú en el momento, si había ansiedad, si había incomodidad, había presión. Hay muchas emociones que rondan ahí, que te impiden de pronto estar en un mejor estado en ese momento, que es importante, ¿verdad? Es un rito. Es otro rito importante, otro rito de cuerpo. Qué importante ahí, cómo se perdió o se disoció lo que estábamos hablando con Lau cuando estábamos viendo el tema del mate. Como la pérdida, nos disociamos completamente de aspectos que nos van marcando como seres humanos. Esta cultura, esta sociedad hace que nos desconectemos de esto orgánico, y que es básico, o sea, el reconocimiento de nosotros como seres sexuales, mamíferos y sexuales, es básico. Y no lo abordamos en este descubrimiento como no sé cómo explicarlo. Dale, Lumasu, se me fue la onda. A ver, estamos hablando como el paso, ¿cierto? Sí. Pero da un inicio a algo que te dice que duele. Entonces, solamente como la primera vez dolió y listo, un disfrute el resto de tu vida. Porque pasa muchas veces que la mujer no tiene un orgasmo en mucho tiempo. Y piensa en las abuelitas, no sé, o mamás que tenía vaginitis, vaginismo, eso. Entonces hay varios aspectos psicológicos, varios aspectos de si lo llevamos como a cuánta atención le dio el hombre al acto, como un disfrute mutuo, hace la diferencia. Entonces ahí tú te acostumbras a que en verdad a ti te va a doler y te vas a aguantar, porque tú te aguantas. O sea, si te aguantas el dolor de la menstruación, tú te aguantas también el dolor del acto. Y son varias cosas, o sea, y dónde está el disfrute, si es mutuo o no. Y hay un punto súper importante que no lo había pensado hasta que lo tocó el Mauro, que hay un tema de que en el caso del hombre los genitales externamente son visibles. Entonces hay un instinto exploratorio innato, mientras que en el caso de las mujeres son ¿cómo se llama? Están más ocultos. Generalmente el instinto exploratorio no se despierta naturalmente, porque, bueno, yo creo que también por ahí hay un tabú de que las señoritas no se tocan. Las señoritas no hacen esto. Mientras que el hombre, claro, el hombre está constantemente en eso, en esa comparación social y cuestiones así. Es muy divertido. Me voy a salir un poquito del esquema, pero es muy divertido porque cuando era adolescente y teníamos en el grupo de amigos teníamos una amiga
que se juntaba con nosotros y me decía, y nos decía en general a todos, que ella pensaba que las juntas de hombres eran constantemente hablar sobre sexo, y nosotros la mirábamos y le decíamos, es que eso lo hablamos cuando éramos cabras chicos, como que ya agotamos ese tema. Como que, y después tú ya no hablabas de ese tema. ¿Por qué? Porque después nos juntábamos con ellas, ¿cachai? Ella ya de grande, con sus amigas, y ellas, claro, ellas ya de adultas empezaban a hablar sobre hombres o sobre relaciones. Y es porque cuando eran niñas no hablaban sobre esos temas. Oye, Lau, a mí me sorprende en dónde estudiaste y tus amistades. Como que había un grado de conciencia mucho mayor. Es que no, lo que pasa es que tuve grupos de amistades que fueron muy heterogéneas porque viví en muchas partes. Entonces yo de repente digo como, estos amigos y cosas así, en realidad son distintos grupos de amistades. Y nos pasaba muchas de esas situaciones de que nosotros cuando estábamos en el colegio, claro, hablábamos de mujeres, pero cuando ya estábamos saliendo del colegio, ya más en la universidad o cosas por el estilo, cuando nos juntábamos, hablábamos de cosas que parecían más infantiles incluso, que eran como no de juegos. Nos juntábamos en esa época al PlayStation, no me acuerdo, o el último juego, nos juntábamos una cosa que nunca hice cuando chico, que la hice más de grande, fue a lo que se llaman terreos. Los terreos. Los terreos, que era juntarse, conectar varios computadores en red, en línea y jugar un juego. Eso lo hice de grande, no lo hice de chico. Cuando era de chico era como, vamos a carretear y cuestiones por el estilo. Y estaba esa cuestión de estáis pololeando, o estáis saliendo con ella, ¿cachai? Y toda la cuestión, etcétera, etcétera. Pero ya después de grande era como muy distinta la mentalidad. Y yo creo que era por eso. Era por eso, porque la vivencia era distinta. Entonces, siento que en el caso, me salí un poco del tema, porque siento de que en el caso de las mujeres, el nivel exploratorio llega muy de adulto. Totalmente. Bueno, hay investigaciones que demuestran que 1 de cada 5 mujeres reconoce haber experimentado orgasmo. Es heavy. Y que hay que considerar que está el orgasmo vaginal y el orgasmo clitoriano. Entonces ya hay todo un grado de complejidad en la sexualidad. Ahí me puedes corregir Lau desde la parte biológica, pero la fórmula de experimentar y reconocerse como mujer, y ahí la Azul puede hablar más de esto, es distinta, pues más compleja. O sea, a nivel de fisiológico, nosotros a través de distintos estímulos en distintas zonas, el sistema erógeno es el cuerpo completo. Todo el cuerpo es un sistema erógeno, porque todo el cuerpo tiene receptores sensibles. El tema es la perceptualidad, y caemos en lo mismo, en cómo nosotros desarrollamos el estímulo, ya sea doloroso o ya sea excitatorio. O sea, y ya después entramos en temas que son como más específicos, como el tema tántrico, todas esas situaciones. Y de hecho que el tantra ve las primeras relaciones sexuales desde un punto de vista, en el caso de las mujeres, y desde un punto de vista muy distinto en el caso de hombres. En el caso de las mujeres, el tantrismo, la primera relación es exógena, y las siguientes relaciones son endógenas, donde la mujer es un receptáculo. ¿Cachai? Entonces hay varias visiones y cosas por el estilo, pero a nivel de la primera relación, yo creo que es un momento que también hay que desarrollarlo a través del conocimiento, de la exploración, y de que las mujeres ya desde muy niñas empiecen con el lado exploratorio, creo yo. No sé si yo creo que, mira, son varias cosas, porque acá estamos hablando de un ítem que sí, que se entiende que es doloroso, que se normaliza que es doloroso, pero implica que hay otro humano, es una relación sexual.
Y todo se ha basado, primero, como en que el hombre va a saber más que tú, en que él tiene más conocimiento, en que el placer pasa por ahí, entonces tu placer queda de lado. Y es algo mutuo, no es solamente como que tú te tengas que explorar y que sí, sino que debería ser algo de ambos. Algo como, si tú como género masculino puedes explorarte a ti y conocerte, también puedes hacerlo con la mujer. Hay algo que escuché hace muy poco sobre el disfrute y por qué las relaciones entre lesbianas tenían un mayor porcentaje de disfrute que las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces ahí porque el enfoque es distinto y no es solamente llevarlo como al acto que se conoce en un inicio, que es como el acto penetrativo, y eso es, porque al final eso es lo que genera entiendo yo como estos dos enfoques de que el placer es más para el otro y el tuyo queda del lado, y el otro es que sea doloroso porque no se da el enfoque a otras formas de relacionarse de manera íntima. Entonces la educación va por ambos lados y vuelve un poco lo mismo, como desde la mujer a reconocerte y a darle voz a decir, es que yo también quiero esto, yo también me lo merezco. Y del hombre también a abrir esa mentalidad de poder vincularse de otras formas. Hay varias cosas. Sí, o sea, el La desconocimiento. misma energía masculina, la misma energía femenina, que tienen distintos ritmos. La energía femenina es más lenta, requiere más tiempo. Entonces sí, O sea, cambio el paradigma de que no sea doloroso en el fondo. pero ahí la costumbre de la sexualidad también, como dices tú, vuelve a caer en el tema del conocimiento, del autoconocimiento. Porque debiera haber un encuentro entre dos personas cuando hay un nivel también de reconocimiento propio de tu cuerpo, de tu sexualidad, para poder compartirlo con el otro. Y como también desde lo arquetípico, cómo se mezcla la energía, hablando lo que decía Lau con lo tántrico, la energía femenina y masculina que ambos tenemos. Hombres y mujeres tenemos esta energía masculina y femenina. Entonces, esta capacidad de autoobservarse, que es más propio de una energía femenina, debiera también reconocerla lo masculino como parte también, esa necesidad también de incorporarla, de reconectarse con esa energía masculina para poder compartirla con el otro. Por eso cuando tú decís lo lésbico, hay un grado de mayor goce y disfrute, porque hay un grado de mayor autoconocimiento ahí, más que en el hombre. No sé si, ¿qué decís tú? ¿Qué digo yo? Sí, Sí, es que son dos cosas. A mi parecer es el autoconocimiento y el otro es la apertura de conocer al otro. De darse el tiempo, el espacio. Empatía. empatía, sí, po. Empatía. O sea, el acto sexual de por sí, ya sea hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, debería ser el acto de empatía más grande que existe. No debería ser solamente un acto o sea, no solamente es un acto de disfrute, sino que es un acto de sharing, de compartir a nivel más profundo muchas cosas. Entonces, por eso debería haber este grado de conocimiento. Volvemos a lo mismo, porque por ejemplo la primera vez de un hombre también es una cuestión completamente desconocida. Aquí voy a contar una infidelidad, o sea, una intimidad, infidelidad, un trabalengua. No, mi primera relación sexual también fue la primera relación sexual de mi pareja. Y se asumía de que yo tenía que conocer cosas y yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. No tenía idea de cómo se manejaba esta cuestión, no sabía qué botones apretar, y yo estaba nervioso, tiritando. Ella también. Todo eso, había un reconocimiento mutuo de que había un reconocimiento mutuo de que era que ambos estaban pasando por la primera experiencia sexual. Sí, yo le dije así, pero fue divertido. Y fue prolongado, de hecho fueron varios intentos. Mira, concuerdo y empatía. ¿Qué cosa? Nada, que
sigue nomás la idea, pero el hecho de que ambos hayan estado en una primera experiencia sexual determina también ese encuentro, po. Como que aquí no hay nadie que sabe más, por lo tanto exploremos juntos. Ambos estamos nerviosos, este hecho de la empatía con el otro y consigo mismo es súper importante en una primera experiencia sexual. Ya, pero es que, claro, ahí yo tuve que decir que fue mi primera vez para tratar de evitar esa situación, porque yo estaba cachando de que en algún momento ella estaba esperando de que yo supiera más, por ser hombre. Como que ella asumía que yo conocía más de esas situaciones y de que me desenvolvía mucho mejor. Yo estaba súper nervioso. Yo era como Bambi recién nacida, ¿cachai? Así como que me tiritaba todo, ¿cachai? Pero claro, o sea, el punto que quiero llegar es que hay un desconocimiento completo de ambos lados. Y desconocimiento sobre de parte del hombre, el desconocimiento sobre la sexualidad femenina y y también el hecho de los estímulos placenteros. El hombre desconoce muchas veces cuáles son los estímulos realmente placenteros dentro de la mujer, porque también está esa distorsión del acto a través de, por ejemplo, los estímulos como la pornografía, la comercialización, la sexualización en el día a día, o sea, la distorsión de la realidad del bombardeo sexual está completamente alejada de nuestra realidad, de lo que es el sexo. Yo creo que hay el punto igual de lado, a pesar de que era que encuentro que es súper importante, a partir de la experiencia personal, este contraste de que se aborda de una manera mucho más empática en la medida que ellos dos había un grado de sinceridad, de vulnerabilidad. Yo también estoy pasando por esta primera instancia sexual. Y ahí hay una apertura, pues. Ambos estaban en la primera experiencia, ¿no es cierto? Sí. Oye, sí, porque eso no lo ha visto algo. No, yo también por una primera... No eres un buen hecho. Tuviste demasiado esta película. Pero el Mauro también tuvo su primera... Sí, pues. Los 20. Mi primera experiencia sexual fue a los 20 y ella también a los 20, y los dos no habíamos tenido relaciones sexuales. Y fue hermoso, porque se vio justamente lo que decía como esa sensación de mayor empate. Igual, o sea, estaban los dos el conocimiento de acá somos los dos nuevos. No sé, Mauro. Sí fue tan... Yo no estaba en pánico. No, o sea, no pánico así como de ¿qué voy a hacer? Pero internamente yo entré en pánico. Pero igual te mostraste como un poco más seguro, me imagino. No, fue harto, no, sí. ¿No? Fueron varios intentos durante harto tiempo, porque fue descubrir, conversar, no fue así como, no fue de un acto sexual Claro. un día, de una noche o de un momento, sino que fue una relación. De hecho fue una relación bien larga por lo mismo también. Igual eso es genial porque te quita presión, todo lo que hablamos anteriormente de, no sé, como que el encuentro pasa y es rápido y aguántate que te va a doler. Yo creo que la presión más que nada la tenía ella, porque sus compañeras y amigas le preguntan, porque nosotros éramos chicos. Y bueno, eso también tiene que ver con el tema de que es como el primer pololeo de colegio. Entonces tenía 12, no, tenía 1. Estábamos en
El vínculo de la sola cuna. Sí, era la cuna, yo me pasaba la cuna al lado y ella se pasaba la cuna. No, 14, 15. 14, 15 era de primaria pasando a secundaria, de octavo pasando a primero medio, una cosa así. Y el tema está en que, claro, no todos en esa edad tenían pareja, de hecho nadie, éramos la primera pareja dentro del Pero chicos. sí, pues dentro del curso. Entonces las niñas muchas veces le preguntaban. Yo me decían, no me preguntan y me hacen cuestiones, entonces me siento nerviosa y todo. A mí nunca me preguntaron nada, como que les da vergüenza a mis compañeros. Cacha. Nunca me Es que- cuestionaron. Mira, yo te estaba escuchando y uno tiende como a comparar la vivencia, o sea, el sentir. Como lo mismo, pero yo tenía 20 y ahora tú decís que tenías como 15, 14. Como, uy, sí, obvio que estaba súper nerviosa. Y también está el hecho de que los temas de conversación de mis compañeros en esa época eran como qué pasó en el último capítulo de Dragon Ball, una cuestión así, ¿no? Eso pensé, Sí. hablando de Dragon Ball, Caballero del Sí. Zodiaco. Sí, era una transición muy extraña ahí, entonces como que nunca me preguntaron por el tema, pero a ella sí le preguntaban. Yo me sentí, ahora que lo mencionas, yo me sentí insegura. O sea, sí, como presionada, como de los varios intentos. Primero, así como... Y que dolía y por entonces como que... Esto es súper íntimo, me da vergüenza porque mi familia loco. Está escuchando. Mira, está escuchando. Está escuchando esto. Pero no eres la única. Es en ese... No, ya no puedo decir más cosas. Son mis historias. Oye, pero no, hablando en términos generales, también está el contexto familiar. En el contexto familiar también está ese tabú de, por ejemplo, para las niñas. No sé, pregunto yo, está como, es mi niñita, es como no. Mi niñita es como virgen hasta los 40 años, no sé, una cosa así. ¿Te pasó eso, Zule? Mira, son varios factores, creo, y que está relacionado con el siguiente hito que probablemente no lo vamos a hablar ahora, pero es el embarazo. La preocupación sobre el embarazo. Sí, entonces yo tenía esa idea como que... El que muere. Súper modo, sí. Por comentarios que escuché, porque yo vi como... mis vínculos que me rodeaban, mujeres, eran mamás, habían sido mamás chicas. Entonces para mí era un tema tener que cuidarme y se mezclaban hartas cosas entre doloroso y normalizado. Desde el acto en sí hasta que yo pude disfrutar pasaron meses, porque también es distinto. Sí. Bueno, no debería ser, pero para mí fue distinto y por lo que entendí con otros pares sí. Y lo otro era es que son varias cosas, yo no sé cómo lo vivieron ustedes, pero es como vergüenza, como pasó mucho tiempo para que yo le contara a alguien, pero sí pasó con alguien que yo iba harto tiempo también, fue así como azaroso y de el momento. Fue como bien pensado y bien decidido, ok, sí, esta persona sí. Porque yo era bien juiciosa, así bien como no sé, me preocupaba al respecto. Como se dice coloquialmente, claro, Flor, le ponía agua. con el asunto. No podía ser con Riker. Y luego es como, qué bien, así como pasé un hito y lo hice, pero no, ese hito no estaba relacionado con el disfrute. Pasó tiempo después. Y también la preocupación de la familia, de no quedar embarazada, muchas cosas sociales, muchas emociones negativas relacionadas con algo que podría haber sido mucho más bonito. Aún así fue importante y aún así fue bonito y aún así fue como bien, no me arrepiento, ¿sí?
Oye, la misma pregunta con respecto al tema de la menstruación. ¿En algún momento se te habló con respecto a lo que era la sexualidad femenina más que la sexualidad, el tener sexo la primera vez para las mujeres? ¿Qué es lo que implicaba? ¿Alguna vez escuchaste, hablaste con alguna? No. Bueno, en el colegio hubo un video. Nos llevaron a toda la sala de tecnología. ¿Era así una vez la vida? De esos monitos que eran como eran hemoglobina. Pero había unos gasitos. Esto me acuerdo. Ah, chuta. Lo único que recuerdo era. Y qué vergüenza. Nadie hablaba, era como. Yo creo que era súper vergonzoso. No salimos hablando del asunto. Y mi idea, mi apreciación del primer encuentro sexual, además que es doloroso, que no sé qué, es el embarazo. Entonces venía con una carga de preocupación, de Totalmente. capteta. No tenía que ver con el disfrute propiamente tal, o de el destape sexual. Siempre tiene que ver con el Yo era grande, sí, grande. ¿Hay algún prejuicio que se te haya caído después de tener tu primera relación sexual? ¿O después del tiempo de haber tenido tu relación sexual? ¿Había una idea concebida de que cambió después? Sí, lo que decían ustedes, como que el hombre sabe más que tú. Es mentira. completamente ¿no? Ajá, nosotros sabíamos. No le crean. No tenemos idea ni siquiera de cómo se genera el orgasmo femenino. No, po. No tenemos ni idea de que existen 4 o 5 tipos de orgasmos distintos. ¿Cuáles son los otros dos, aparte del clitoriano y el vaginal? Está el mental. Yo no sé si es que has escuchado sobre estas personas que tienen estos escalofríos al escuchar música, por ejemplo, cosas por el estilo. Si tú multiplicas eso, también tienes un tipo de orgasmo. Tienes orgasmos que son a través de las células se llaman Birsig y William, que son estas típicas que se estimulan a través del squirting. Sí, del squirting, como de cuando uno hace pipí. Pero es que no es pipí, porque son a través de unas glándulas que están entre la uretra y el conducto vaginal. Y ese es como la eyaculación femenina, ¿no? Sí, todavía está como en controversia el tema, porque no es... Pero hay distintos aspectos biológicos ahí como con respecto a eso, porque tienen que ver con que algunos creen que es una estimulación glandular, otros creen que tiene que ver más con la vejiga. Hay como distintas cosas. Pero a nivel fisiológico, o sea, a lo que quiero llegar es que a nivel fisiológico recién yo creo que en la actualidad se está descubriendo esta sexualidad femenina. Entonces eso de que Se podría reducir a vaginal. Y con suerte, ¿no? ¿Ah? Y con suerte clitoriano. Clitoriano, vaginal, puede ser como combinado y puede ser con estímulos externos. Que no tiene que ver como con la zona genital. Y el que yo conozco es como el sensorial, como esto no. o sea, Pulso estético, no sé cómo denominar. Bueno, y no hay que dejar de lado también otro tipo de estimulaciones. O sea, hemos hablado sobre la parte como las estimulaciones vaginales, clitorianas, pero también están las estimulaciones anales. O sea, por ejemplo, todo este grupo, o sea, toda esta comunidad de gente que está explorando todo lo que es la sexualidad desde, no sé, principios de los 2000.
cada vez se está inhibiendo más y se está hablando más. De hecho, yo creo que todos los avances que se han hecho con respecto al orgasmo femenino se han hecho a partir de esta apertura sexual, y principalmente también, sabes que desde lo que decía la Zuley, desde la comunidad Lésbica. desde la comunidad lésbica, donde ellas han puesto la voz de las mujeres por otras mujeres, Total. no solamente lesbianas, sino que heterosexuales o también han dicho, a nosotras nos pasa esto con estas situaciones. Entonces ha sido también, hemos visto profesionales que han tomado más las riendas con respecto a ese asunto de la investigación sexual femenina. Entonces eso ha sido una gran apertura. Profesionales desde la psicología a la biología. Lo que decís tú, Lau, pues, hace un ratito, el cuerpo humano es completamente erógeno. Entonces ahí trata también de explorar todos los Y la exploración permite no sentir el dolor. Si el dolor es el que desbloquea, entonces es una invitación. O sea, es como por evitar el dolor puedes descubrir un montón de cosas, incluso mejores que el acto en sí conocido de manera tradicional. Totalmente. Así que la tarea de hoy, Explórense. vamos a una... Dora la exploradora. Dorado. No, como una... Oh, no tengo la palabra. No, está por ahí. Bueno, solo vayamos despidiendo el capítulo de hoy. Hagamos una despedición. Que pase de para que Ya. Hay hitos como muy importantes que decidimos darle más espacio, no así como nombrarlos solamente, y vamos a tener una invitada especial que nos va a hablar. Hitos importantes principales es el embarazo, el dolor de pasar a no ser mamá a ser mamá, esa transición de rol, de ser una nueva persona. También está la premenopausia y menopausia, que también es una transición distinta. Y finalizando como con el dolor como de género propiamente tal, de distintos aspectos sociales, como lo hemos nombrado ahora, biológico, psicológico. Orgía. ¿Orgía? Eso era. Ya. Pues. Ah, tú pensabas que estás aquí hablando. No, Sí. no para proyectar, tratarte de vivir. No nos va a hablar de orgía, no. Bueno, si quieres. Si quieres, sí, digo. Así que vamos a tener una invitada súper especial para que nos vaya hablando, para que estemos conversando como de la parte femenina, de la parte de la maternidad, y ahí también ustedes nos van comentando sus apreciaciones. Ok. Muchas gracias, chicos, por estar hoy día presente. Un abrazo muy, muy grande. Bueno, como cada jueves vamos a estar ahí estrenando capítulos de nuestro podcast. Tenemos varios temas que tocar. De hecho, salen varias ideas y temas que queremos ir hablando. Y nos vemos la próxima semana. Zuley, Sí. Mauro, ¿algunas palabras para el cierre, Mauro? Zuley. Yo creo que simplemente agradecer también que no solamente hablamos desde lo macro, sino que la experiencia de la SU nutrió en el programa de hoy. Y la invitación es a poder explorar, conocerse a sí mismo para después compartir con el otro, como en este acto de empatía. Que estamos, hombres y mujeres, hoy día hablamos de la mujer, de lo difícil que es ser mujer, porque en realidad hay una serie de factores que van limitando el autoconocimiento de las mujeres, en lo social, en lo cultural, y que ha sido una oportunidad, gracias, de nutrir mi conocimiento
de conocer más lo femenino. Ya, oye, debo admitir que me sentí incómoda a veces como... ¿Qué persona no pregunta? Y que acá estoy. Lo pauta. Espero que mi familia no escuche esto. Bueno, a ver, parte con eso. Conclusión. Ay, es que me encanta eso. Primero, lo que pasa cuando pasa este espacio vulnerable, la invitación de este capítulo es que también como que lo conversen con sus pares o no sé. Alguien me dijo que había escuchado el capítulo y que se mataba de la risa escuchándonos y como que nos respondía. Como si estuviera en el podcast, así que también conversenlo. Me gusta que siento que está cada capítulo termina con una invitación al placer, ya, lo que vinimos, al disfrute. Y lo que pasa cuando traspasa ese espacio de vulnerabilidad, que ustedes lo vivieron en el capítulo anterior, porque igual estuve ahí preguntando, ya, pero desde tu experiencia. Pasan cosas bonitas y conectar con el placer también es la puerta para conocerte de una manera distinta. Muchas gracias, chicos. Entonces nos estamos viendo en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. A ustedes también un abrazo y a todos los que están escuchando disfruten su semana, como decía la Zoom, desde el placer. Chao, chao. Fíjense.